Vamos a seguir adelante con nuestra serie de Génesis. Hemos titulado esta serie En el principio y ya estamos en el capítulo 9 y de hecho hoy lo vamos a concluir. Vamos a leer la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, versículos desde el 18 hasta el 29 y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice: los hijos de Noé que salieron del barco con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vivió 950 años y luego murió. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, como notamos allí ya termina el capítulo 9 y aunque ciertamente los siguientes dos capítulos, capítulos 10 y 11, todavía están conectados con esta historia, pero digamos que aquí se termina en esencia la historia de este famoso hombre, Noé, y se termina la historia del diluvio. Ahora, hay aquí verdades muy fuertes. De hecho, quiero decir que estamos frente a un pasaje difícil de interpretar porque hay ciertas verdades allí que son muy controversiales. Hay mucha especulación referente a este pasaje. Sin embargo, he utilizado una palabra que no está allí, pero que creo que nos va a centrar en lo que acontece en este episodio de la Biblia y esa palabra es deshonra. Por eso el título de la enseñanza es Deshonra en el principio. Entonces les decía, soy consciente de que allí tenemos un pasaje complejo. A lo mejor muy famoso, quizás hasta tú y yo hayamos escuchado este pasaje, hasta nos lo sepamos, conozcamos la historia, pero nuevamente hay mucha controversia porque hay ciertas dificultades en el pasaje, las cuales vamos a estar abordando. Pero insisto, creo que el punto principal aquí de este pasaje es la deshonra, porque mis hermanos, estamos frente a una gran tragedia en este pasaje. Este pasaje para mí, no sé si para alguien más, pero para mí es como el paralelo de lo que ocurre en el capítulo 3 de este mismo libro. Es decir, después de que Dios hizo todas las cosas tan maravillosas, tan hermosas, tan perfectas, y puso allí al ser humano, a la primera pareja, a Adán y Eva, para que fueran los que gobernaran el huerto en Edén, en ese lugar tan precioso y tan perfecto, pero llega el capítulo 3 y los seres humanos fallan terriblemente y desde ese momento hasta ahora todo ha sido tragedia. Pero digamos que Dios ha reiniciado, ha comenzado nuevamente todas las cosas por medio de un hombre llamado Noé, junto a su esposa, sus tres hijos y tres nueras, 8 personas. Pero mis hermanos, podríamos decir que ahora nuevamente estamos ante un panorama de desolación, de tragedia. Aquí nuevamente vemos cómo los seres humanos, aunque digamos, como se dice muchas veces, Dios nos diera otra oportunidad. Aunque volviéramos a nacer humanamente hablando, mis hermanos, parece ser que los seres humanos no cambiamos. Literalmente estamos ante un gran desastre en este pasaje y nuevamente creo que la palabra que mejor lo describe es deshonra. Así que sin más preámbulos quiero ir directamente al pasaje y quiero que veamos
tres cosas, al menos tres, porque puede haber muchas más, pero he querido extraer tres verdades de allí fuertes que nos muestran cómo el pecado del ser humano trae una deshonra terrible a Dios y obviamente también a nosotros los seres humanos, y de hecho esto se impregna a toda la creación. Vayamos allí a la palabra de Dios y en primer lugar veamos cómo el exceso trae deshonra. Estamos en la nueva creación. Todo ha empezado de nuevo, pero empezamos este pasaje, digámoslo así, o este nuevo capítulo, este nuevo episodio. Aunque es el final del capítulo 9, podríamos decir que este es un nuevo capítulo, porque ahora todas las cosas se suponen que van a empezar de nuevo, pero mis hermanos, no ha empezado, por decirlo así. Apenas está comenzando y ya vemos cómo el hombre más justo que había en este momento, hasta este momento del capítulo 9 de Génesis, no había un hombre más justo que Noé, pero vemos al hombre más justo cayendo. Vemos al hombre más justo que hasta este momento había pisado la tierra, literalmente, y lo voy a decir de una vez porque conocemos la historia y lo acabamos de leer, desnudo por haberse emborrachado. Una situación que, como lo dije hace un instante, nos recuerda a la primera pareja cuando cayó. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿qué fue lo primero que se dieron cuenta? Estaban desnudos. ¿Y qué sintieron? Vergüenza. Quizá para ti y para mí hoy, y diría tristemente, en una cultura y sociedad donde las personas ya como que ni vestirse quieren, como que entre más se muestra mejor según el mundo, pues esto no parecería tan raro, pero en un momento de la historia donde la desnudez, y no es que esto no sea el real hasta el día de hoy, la desnudez sigue siendo una vergüenza, la desnudez pública sería una vergüenza, aunque para hoy, para nuestra época no lo es, pero mis hermanos, en esta época imaginémonos pensar en que el hombre más justo está sin ropa y borracho. Qué situación tan terrible, ¿no? Pues eso es lo primero que nos muestra allí la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió con Noé? Veamos en los versículos 18 y 21 cómo este hombre justo, pero como dice la palabra, no hay un hombre justo en la tierra que siempre haga lo bueno y nunca peque, pues aquí lo vemos fallando. Dice el versículo 18, y esta introducción en este pasaje es muy importante. Los hijos de Noé que salieron del barco con su padre fueron Sem, Can y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Aquí no me detendré mucho, pero quiero decir algo que es muy importante. Es más, quiero enfatizarlo y quiero que tengamos presente estas frases que se dicen allí en este versículo. No dice tanto Sem, Can y Jafet en primer lugar, sino los hijos de Noé. Resaltando una verdad muy importante. Si Sem, Can y Jafet, y no solamente Sem, Can y Jafet, de hecho aquí ya el pasaje nos dice, Canaán es el hijo de Cam, es decir, ya hay hasta nietos. Pero lo que nos está diciendo es, si hay allí tres hombres como Sem, Can y Jafet, y hasta allá hay un cuarto, es decir, otro descendiente, Canaán, hijo de Cam, es solamente porque hubo un hombre justo que por su justicia y por supuesto, por sobre todas las cosas, por la gracia de Dios, preservó la vida de su familia. Esto es muy importante. El idioma original enfatiza eso, los hijos de Noé. Mis hermanos, nuevamente, aunque se dicen sus nombres, pero es que si están allí con vida, fue gracias a su padre, fue lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Tanto que aquí está la clave para entender esta expresión de estos tres hijos de Noé. Vuelve y se repite en el versículo 19. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Entonces, ¿los hijos de quién? De Noé. En otras palabras, podríamos en este sentido decir, en ocasiones yo utilizo esta expresión, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nuestro segundo papá, Noé. Si no fuera por Noé, humanamente hablando, no estaríamos aquí. Y claro, fueron sus tres hijos quienes poblaron toda la tierra, pero fue gracias a un padre que fue justo, gracias a un hombre llamado Noé, que era mejor que cualquiera de todas las demás personas que existían, incluidos sus tres hijos, por supuesto. Versículo 20. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo, pero aquí es donde esto nos enfatiza una vez más lo que les decía al principio. Esto está tan conectado con la historia de Adán y Eva, porque el idioma original no dice un viñedo, aunque por supuesto más adelante nos vamos a dar cuenta que lo que él plantó fueron uvas, o al menos algo que producía vino, y pues entendemos qué es esto, pero el idioma original dice que Noé empezó a labrar o a cultivar la tierra, pero lo que él plantó fue un jardín o un huerto.
En otras palabras, es casi como si la Biblia nos estuviera diciendo, después del diluvio, aquí tenemos a un hombre puesto en la tierra. ¿Y quién es ese hombre que está en la tierra? El hombre más justo que existía en ese momento. Es como nuevamente, en el principio nos pone a Adán y Eva, los seres humanos más perfectos, humanamente hablando, que jamás pudieran existir. ¿Y los ponen en dónde? En un huerto. Ahora ha pasado el diluvio y tenemos al hombre más justo en este momento sobre la tierra, quien planta un huerto. Es como si nos devolviera a esa historia de Edén. ¿Y qué dice el versículo 21? Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Aunque aquí ya la palabra de Dios no decía que no se podía tomar de este árbol, pero aquí vemos al hombre más justo fallando. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Y aquí es donde yo siempre tengo que aclarar esto. Para mí, les soy honesto, es difícil, porque es que yo no quiero caer ni en un extremo ni en el otro. Yo no quiero caer en el extremo del legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Es cuando en lugar de decir lo que Dios dice y hablar de las cosas que son buenas y malas a la luz de la palabra, los hombres se inventan pecados o se inventan vidas justas y rectas, pero de acuerdo a mandamientos humanos. El legalismo es cuando vamos más allá de lo que la palabra de Dios dice, pero el otro extremo es el libertinaje y es cuando se pretende aceptar todas las cosas porque ya nada es pecado. No podemos ir ni en el extremo ni al otro. Y cuando yo hablo de esto, no es porque yo ame el vino y este tipo de cosas. No, mis hermanos, pero siempre hay que aclararlo. A veces ciertas religiones o hasta a veces ciertos grupos cristianos le han puesto un veto, es decir, han condenado cualquier bebida alcohólica. La Biblia en ninguna parte dice eso. Es decir, estas bebidas que pueden embriagar en sí mismas no son malas. ¿El problema cuál es? El exceso. Y sí lo digo siempre, si yo tengo problemas con el alcohol y no sé controlarme, mejor que ni lo mire, ni lo toque, ni siquiera lo huela. Pero en sí mismo no es que sea malo. Aquí no nos está diciendo que lo malo fue que Noé plantó un viñedo. El problema fue que se emborrachó. Y esa embriaguez lo llevó a hacer algo que para su época, su cultura y sociedad, que debería de ser lo mismo para nosotros, pero nosotros que estamos en una cultura que no tiene temor de Dios, pues no es nada raro. Pero para su época, cultura y sociedad, para su momento, que Noé estuviera desnudo, que en su embriaguez se hubiera despojado de su ropa, lo que está diciendo es, se le fue la vergüenza. Literalmente podríamos decirse, bueno, es que no se suena, eso suena muy feo, pero perdónenme la expresión tan vulgar, se sinvergüenció. Pero ¿a raíz de qué? De que se excedió con el vino. Y esto es interesante. Aquí podemos aprender al menos dos cosas. La primera, muy importante, mis hermanos, tengamos cuidado. Nuevamente, es el hombre más justo que hay en la tierra en este momento, pero se le fue la mano. A cualquiera nos puede pasar. Pero a la vez eso es lo segundo que quiero que resaltemos allí, que tengamos cuidado, mis hermanos. Tristemente todos pecamos, tristemente todos fallamos. La Biblia no es un libro de hombres perfectos. La Biblia es un libro de un Dios perfecto, que tiene misericordia de hombres imperfectos. Noé no era perfecto, aunque era justo. Era un hombre que procuraba obedecer a Dios, era un hombre que procuraba y buscaba hacer el bien. De hecho, fue un hombre que halló gracia a los ojos de Dios y a quien Dios usó grandemente. Nuevamente por Noé estamos tú y yo aquí. Primero por Dios, claro está, pero por un hombre que quiso obedecer a Dios. Pero la Biblia tampoco nos quiere idealizar a ningún ser humano. La Biblia no quiere que idolatremos ni pongamos en un pedestal a ningún ser humano. Por supuesto que podemos y debemos aprender de Noé y de su historia, pero a la vez también podemos y debemos aprender de sus errores, de sus fracasos. Aquí vemos a un hombre en vergüenza. Aquí vemos a un hombre desnudo en un contexto donde esta palabra significa vergüenza. Aquí vemos a un hombre avergonzado, a un hombre borracho. El idioma original da a entender la idea de eso. Noé en este momento no está bajo su control, lo está controlando la embriaguez. Y uno embriagado hace cualquier locura. Mis hermanos, esto es tan fuerte que podría ir a muchos pasajes. La Biblia en muchos lugares lo hace, pero para no alargarme en esto, creo que es demasiado claro. En Efesios capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo lo dijo de una manera muy clara. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Y nuevamente, no he traído allí el pasaje. Hasta en un momento Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino, pero un poco, un poquito por causa de su estómago. Y hasta hay gente que dice eso. Puede ser que hasta estas bebidas puedan tener ciertas propiedades medicinales y todo eso. Una vez más, es que la Biblia no dice que es pecado o las prohíbe tajantemente, pero si hay algo que la Biblia advierte
y lo hace de manera muy clara. Cuidado con la borrachera. Casi que podríamos decir, miremos a Noé, el hombre más justo, borracho, ¿cómo está? Desnudo. ¿Sí notamos? Y por eso la palabra de Dios es clara y traje este pasaje del Nuevo Testamento para que entendamos que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento emborracharse está mal. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Casi que podríamos decir, es una terrible mancha en la hoja de vida de Noé, aunque la palabra de Dios nos lo dice nuevamente para que entendamos, es que todos fallamos. Es que es más, es muy importante entender esto porque hacia allí nos está dirigiendo el pasaje. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, a todos nos pasa. Por más justo que sea un hombre en esta tierra, falla. Solo hay uno que no falla y ese es Dios. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Que en lugar de que nos controle el mosto, la embriaguez, sea el Espíritu quien llene nuestras vidas para que podamos controlarnos en cada aspecto de nuestras vidas. Voy a ir a un pasaje más, pero este pasaje lo quiero utilizar para cerrar este primer punto e ir al segundo, porque ese pasaje contiene esas dos verdades. En Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21, y estoy yendo a la ley de Moisés, dice, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. Bueno, una vez más, alguien puede pensar en este momento que este pasaje nos sacó de contexto. No, aunque aquí está hablando de un hijo rebelde y desobediente, que ese será nuestro segundo punto, pero notemos que este hijo no solamente es rebelde y desobediente, sino que dice el versículo 19. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Lo que está diciendo es que este hombre está bajo juicio, está haciendo las cosas mal, pero notemos lo que dice el versículo 20. Ambos padres les dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer. Terrible. Bueno, alguien podría decir, no, pero pues es que ese es el pan de cada día de lo que nosotros hoy vivimos en nuestra época. Pero notemos lo que dice, es glotón y borracho. Está hablando de una persona que es mala, que es perversa, un hijo que es desobediente, un hijo que es rebelde, que se niega a obedecer, que sus padres intentan, que lo corrigen una y otra vez, pero no hace caso. Y aparte de eso es glotón y borracho. Lo que nos está diciendo es, nuevamente, es un sinvergüenza. No estoy diciendo con esto que Noé era un sinvergüenza, ya lo dije, tristemente cayó en una situación que lo llevó a una vergüenza muy triste. Pero este no es uno que cayó, este no fue uno que se emborrachó porque se le fueron las copas, es que vive en esto, pero aparte de eso es un hijo rebelde. Es un hijo que no hace caso. ¿Y qué dice el versículo 21? Y ahora yo quiero aclarar, esto era en la ley, por eso nosotros ya no estamos bajo la ley. Aunque hay personas que creen que todavía esto aplica, pero mis hermanos, dice entonces los hombres de esa ciudad los matarán a pedradas. ¿Qué merecía un hijo así? La muerte. Y lo digo de verdad, yo conozco personas. Yo conozco, de verdad, y lo digo, yo sé que es verdad. No, es más, es posible que hasta alguno de ustedes también conozca personas. Yo conozco personas, padres de familia que han orado para que Dios mate a sus hijos que porque son rebeldes. No, mis hermanos, eso, y lo que digo, padres de eso, si hubieran estado en la ley, hubieran sido los primeros que hubieran tirado la piedra. Pero lo que me refiero es que es necesario que nosotros entendamos que la embriaguez, la borrachera es terrible, es un pecado terrible que está condenado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero también hijos rebeldes, hijos desobedientes, y como lo vamos a ver y enfatizar en nuestro segundo punto, son dignos de muerte, aunque tú y yo hoy no los vamos a matar. Hay que orar por ellos, pero debemos entender, mis hermanos, que también esa es una de las características de la maldad y como es el título de esta enseñanza, de la deshonra más grande que hasta el día de hoy estamos viviendo. Pero esto no es nada nuevo. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Claro, la ley infundía miedo. Hoy no estamos bajo la ley, pero es necesario estudiar esto para que comprendamos. Así que ya tenemos allí claro el primer punto, la embriaguez es terrible. De hecho, es un pecado aún digno de muerte. Es un pecado que arruina la vida. Que Dios nos guarde. Si alguno de nosotros tiene problema con el alcohol, pidámosle a Dios que nos ayude. Que nos ayude a estar sobrios, que nos ayude a tener control sobre esto, que a través de su espíritu podamos controlarnos. Sin embargo, también allí hay gracia. Y no estoy justificando ningún pecado, pero si alguien tiene problemas con esto, pues parece que Noé también los tenía. Pero no está bien porque notemos lo que le pasó a Noé por esta situación. Pero esto nos lleva al segundo punto y es precisamente el irrespeto trae deshonra y es quizá para mí el punto más fuerte, aunque no quiero decir que esto de la embriaguez no lo sea, pero mis hermanos, no solamente que tristemente el hombre más justo falló, y aquí es donde de verdad para mí este es el punto más fuerte, aquí me detendré un poquito porque es necesario, pero más terrible que esto es el irrespeto de un hijo, que al ver los errores de su padre lo puso en vergüenza pública.
Y saben, mis hermanos, este es el pan de cada día. Veamos esto en los versículos 22 y 23. Cam, y es importante resaltar esto porque ya vamos a ver un poco sobre esto porque les decía, es que este pasaje es controversial. El padre de Canaán. ¿Por qué dice el padre de Canaán? Nuevamente está enfatizando algo muy importante. Ya hay nietos aún en medio de esta situación. Y este hombre Cam ya tiene hijos. Pero ¿qué pasó con este hombre? El hijo de Noé vio que su padre estaba desnudo. Vio la vergüenza de su padre, vio a su padre y creo que Cam mejor que nadie, o al menos al igual que sus hermanos, sabía que su padre era el hombre, el mejor hombre que estaba pisando esa tierra. Es más, creo que Cam y sus hermanos, mejor que nadie, sabían que su padre era un hombre justo y recto y si ellos hubiesen comparado a su padre con las demás personas a su alrededor, su padre era un hombre honorable, pero claro, y ahí es donde también es importante esto. Y aquí es donde tenemos que centrarnos. Para mí es quizá la parte más importante. Pero hay que entender que nadie es perfecto. Y saben que a veces tristemente está la realidad. Y una vez más, si alguien podría pensar que yo estoy diciendo esto por justificarme, pero de ninguna manera. Pero mis hermanos, a veces es tan difícil eso. Y más cuando Dios lo permite a uno estar frente a la iglesia. Miren, mis hermanos, la realidad es esta. Claro, si uno va y le pregunta a la esposa de cada persona, a los hijos de cada persona, seguramente que esas personas pueden decir cosas malas de cualquiera de nosotros, porque es que somos imperfectos, ¿o no? Claro, no estoy con esto justificando nada. A lo que me refiero es que la pregunta también sería, ¿pero pueden también ver bondad? Can y Sem, Can y Jafet podían decir, tenemos un papá genial, tenemos un papá excelente, tenemos un padre justo. Sin embargo, también seguramente que podían decir, pero no es perfecto. No es perfecto. Pero ¿saben qué hizo Cam? No contento con esto, Cam vio que su padre estaba desnudo y aquí dice el texto y salió a contárselo a sus hermanos. Y es nuevamente aquí es donde vemos que la Biblia, cuando utiliza el lenguaje en el idioma original, si lo pudiéramos estudiar, tiene tantas conexiones. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo Caín cuando quiso matar a Abel? Salió, se fueron al campo. Es la misma expresión que se está utilizando aquí. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que Cam está actuando lo mismo que Caín. Caín lo hizo con su hermano Abel. Caín tomó una piedra y le dijo, bueno, no sé si una piedra, perdón, el texto no lo dice mejor. Caín le dijo a su hermano Abel, salgamos, vamos al campo y allá lo mató, se levantó contra él. Lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo es lo mismo que está haciendo Cam. Se fue al campo, se fue, salió con sus hermanos y empezó a exponer en público la vergüenza de su padre. Lo que nos está diciendo es lo mismo. Cuando hay una persona que avergüenza a otra y más, y aquí tan importante, cuando son hijos que avergüenzan a sus padres. Cuando son hijos que no honran a sus padres, mis hermanos, son iguales que Caín matando a Abel en el campo. Mis hermanos, un hijo, y bueno, yo no lo quiero decir tampoco hacia allá, porque yo soy hijo. Y en este mismo instante, en este momento, aquí está mi padre y gracias a Dios también tengo a mi madre, aunque no esté en este momento aquí, pero eventualmente sé que ella escuchará esta enseñanza. Y mis hermanos, preguntémonos, ¿qué clase de hijos hemos sido? Y a la vez también, si tenemos hijos, ¿cómo son nuestros hijos? Mis hermanos, aquí tenemos a un hombre que no tuvo escrúpulos para ridiculizar a su padre, tanto que aquí es donde está la controversia. Hay gente que ha dicho, por lo que vamos a ver más adelante, que obviamente hubo un castigo, una reprensión muy fuerte para este hombre. Hasta hay gente que ha dicho que es posible, y yo quiero aclarar que ese no es mi punto de vista, pero lo quiero decir porque de pronto alguien lo haya escuchado. Pero yo quiero decir esto, hay algunos intérpretes que dicen que posiblemente lo que Cam hizo no fue simplemente que salió a contarle a sus hermanos lo que había hecho su padre, sino que hay quienes hablan aquí de un incesto, que Cam literalmente violó a su padre. ¿Y saben por qué han utilizado esa interpretación? Porque hay una palabra allí que es difícil de interpretar, pero el contexto nos deja claro que eso no fue lo que sucedió. Lo que pasa es que estas personas dicen, pero ¿por qué entonces ahora, y me va a adelantar un poco, por qué no iba a maldecir no solamente a Cam, sino a su hijo, que en otras palabras significa su descendencia? Pero más bien es más delicada esta situación. Hay personas que creen que para que haya habido como un castigo tan grande, tiene que ser que lo que aquí aconteció fue más terrible.
Pero para mí hay algo más delicado. Yo no creo que realmente lo que Cam hubiera hecho fue que de verdad deshonró a su padre de tal manera, aunque si fue así, mis hermanos, pues qué terrible, ¿no? Pero es que aquí lo que la palabra de Dios me está diciendo es más serio, porque ya lo estoy mencionando. Es que, aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que un hijo rebelde merece la muerte, es que un hijo que deshonra a sus padres es igual a Caín, es igual a un asesino. Y aunque yo no estoy de acuerdo con esa interpretación de que aquí hubo incesto, no lo creo, el texto no lo dice. Es más en el versículo siguiente nos vamos a dar cuenta que la mejor manera de entender este pasaje es que simplemente salió y se empezó a reír de su padre con sus hermanos. Empezó a hablar de la deshonra de su padre. Un hijo que no tiene nada bueno que decir de su padre, aunque su padre era el hombre más justo en la tierra, sino que lo que tiene que salir a contarle a otros son las vergüenzas de su padre. Mis hermanos, eso es una deshonra muy grande. Y ya lo vamos a ver, pero me adelanto un poco. La Biblia dice que hay que honrar a padre y madre, pero nos hemos hecho la pregunta, ¿qué es honrar? Lo voy a decir y perdón por decirlo de manera a título personal, pero le doy muchas gracias a Dios y Dios sabe que no lo digo como frase de cajón, Dios me dio los mejores padres del mundo y gracias a Dios por ellos, aunque claro, no son perfectos, tampoco estoy diciendo eso, no los estoy también idolatrando, pero Dios me dio la gracia de tener muy buenos padres y para ustedes que los conocen saben que es verdad. Pero mis hermanos, pero lo que voy es a esto, la Biblia no dice que honremos a nuestros padres si son los mejores o no lo son. La Biblia dice que honremos a nuestros padres. La Biblia dice que los respetemos. La Biblia dice que los obedezcamos. Ahora, bueno, al menos aquí conmigo la mayoría de personas son adultas, pero no sé quiénes tengan todavía el privilegio de tener a sus padres con vida o quienes en este momento tienen hijos y pueden estar experimentando esto, la deshonra de sus hijos. Hijos que no honran a los padres. Mis hermanos, esto es terrible, tanto que dice el versículo 23, entonces Sem y Jafet, y aquí es donde vemos, ¿qué hicieron ellos? Tomaron un manto o tomaron la ropa o la túnica, se la pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa. ¿Para qué? Y quizá para mí esa es una de las palabras más hermosas en un pasaje tan trágico, para cubrir a su padre. Mis hermanos, por eso yo creo que esto no fue incesto, sencillamente fue un hijo que teniendo al mejor padre que jamás podría tener alguien en ese momento, a un hombre tan justo como Noé, pero un hombre con errores, con fallas, como todos nosotros, un hombre que tristemente se excedió y se emborrachó y cayó en una vergüenza, en lugar de su hijo ayudar a su padre, en lugar de su hijo cubrir a su padre. Su hijo no tenía que cubrir pecados, su hijo no tenía que ser alcahuete, pero él sabía quién era su padre, pero ¿qué hizo? Lo expuso, lo avergonzó, hasta se lo contó a los demás hijos. ¿Qué hicieron estos otros dos jóvenes o muchachos? Bueno, no sé si estaban tan jóvenes, no creo que tan jóvenes. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Ellos no quisieron avergonzar a su padre. Ellos lo que hicieron fue cubrir. Es más, entraron de espaldas, tanto que dice mientras lo hacían miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Ellos sabían que si hacían eso estaban deshonrando a su padre. ¿Notamos esa diferencia? Mis hermanos, qué importante es la honra. Y lo que les decía hace un instante, yo pienso que honrar a los padres es amarlos, es respetarlos, es obedecerlos. Si tenemos la oportunidad, cuidarlos. Pero quieren que les diga una cosa, creo que todas esas cosas están dentro de la honra, pero creo que de acuerdo a lo que nos está enseñando este pasaje y lo que estaba diciendo ahorita, ¿por qué estaba mencionando que Dios me dio los mejores padres del mundo? Es fácil, y de hecho esto más bien me hace preguntarme a mí, y de verdad Dios sabe que con el corazón me lo estaba preguntando, y es fuerte, porque que Dios me guarde y no sé si voy a ser juzgado por esto, porque es que, mis hermanos, para los padres que yo tengo, no me siento el mejor hijo del mundo. Yo quisiera ser mejor hijo para los padres que Dios me ha dado, pero quieren que les diga una cosa, es fácil honrar a padres tan buenos. Yo sé que es más difícil honrar a padres que de pronto no han sido tan buenos, pero lo que les he estado diciendo, que creo que es honrar, no solamente las cosas que les dije hace un instante, sino creo que honrar es cuando uno sabe que sin importar si le tocó el mejor papá, la mejor mamá del mundo o no, pero mis hermanos, no exponerlos. Si no tenemos nada bueno que decir de nuestros padres, pues tampoco decir nada malo. Eso es honrar. Es no estar hablando mal de nuestros padres. Es no tratarlos mal, aun cuando de pronto no nos hayan tratado tan bien, aunque lo que les decía, bendito Dios que mis padres siempre me han tratado tan bien. Y lo que digo, a veces pienso que yo he sido el que no he sido
Yo no me siento un hijo a la altura de mis padres en el sentido, no creo que sea tan mal hijo, bueno, no sé, lo digo porque ellos me lo han dicho, pero es que gracias a Dios por esos padres tan buenos, pero mis hermanos, pero a la vez yo podría decir que no son perfectos o no, pero mis hermanos no es necesario, porque ninguno es perfecto. Lo que no tengo el derecho es de exponer sus errores, de exponer sus fallas, porque son mis padres. Mis hermanos, notamos esto. Y una vez más, hay hijos que a veces lo único que tienen para decir de sus padres son sus errores, sus fallas. Hay hijos que lo único que tienen para decir de sus padres, para hablar de sus padres, es quejarse por lo que no hicieron o por lo que no les gustó. Mis hermanos, eso es terrible. Eso es deshonrar. Nuevamente, si de verdad fue que nos tocaron los padres más terribles, pues entonces no digamos nada, ni los mencionemos entonces. Mis hermanos, pero si aún los tuviéramos vivos, pidámosle a Dios que nos ayude a honrarlos, aunque no hayan sido los mejores, porque eso es lo que ocurrió aquí. Mis hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 30, en uno de los pasajes donde la Biblia enseña de la maldad más terrible en la que vive el ser humano, notemos, y no traje todo el pasaje, pero notemos lo que dice aquí, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Esa es la lista. Y si miras atrás y si sigues en los versículos que continúan, verás que sigue hablando cosas terribles. Pero ¿por qué traje particularmente este versículo? Porque dice, inventan nuevas formas de pecar. Estamos hablando de lo peor, pero ¿qué dice al final? Y desobedecen a sus padres. Lo que la Biblia enseña de principio a fin es que desobedecer a los padres, mis hermanos, es tan terrible como cualquier otro pecado que se pudiera mencionar en esta vida. Y mis hermanos, hasta esto para mí es tan fuerte porque ¿en qué época estamos viviendo? Creo que estamos viviendo la época donde los hijos más desobedecen a los padres. Que Dios nos ayude a entender esto correctamente. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2, hablando de lo que va a ocurrir con el ser humano, Pablo se lo dijo a Timoteo, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Hablando del egoísmo y de la avaricia, pecados que la Biblia dice que son terribles, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Uno lee esto y uno dice, wow, qué terrible, qué impresionante, qué gente tan mala, pero también serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Si me hago entender el punto al que estoy llegando, la desobediencia, la deshonra a los padres, y es más, yo lo he dicho, yo lo creo, aunque en términos laterales, en términos horizontales, hay pecados que son más graves que otros, pero delante de Dios pecado es pecado. Pero cuando la Biblia habla de hijos desobedientes, malagradecidos, mis hermanos, hijos que deshonran a padres, lo pone a la par de los peores pecados que tú y yo nos podamos imaginar. No consideran nada sagrado. Es lo que está pasando hoy con nuestros hijos, ¿no? Al menos con la mayoría. Hijos que no les importa nada de Dios, no quieren saber nada de Dios, que aparte de eso son desobedientes y aunque muchos, si no la mayoría lo tienen todo agradecidos. Mis hermanos, y la Biblia dice, eso es terrible. ¿Cuántos hijos hoy tienen en su corazón realmente en alta estima a sus padres y la honra? Y muchos de ellos hasta tienen buenos padres, pero no los honran. Y como lo estoy diciendo, y no lo estoy diciendo yo, es que lo dice la palabra, porque nuevamente en ningún momento la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre si ellos son los mejores. No, hay que honrarlos, es un mandamiento y en un instante lo vamos a ver, aunque yo sé que tú lo sabes. Pero lo que quiero es enfatizar esto porque en Isaías 31, ¿por qué traje este versículo? Lo leo y después les explico por qué. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Hay un momento, y hay varios pasajes en la Biblia que hablan de eso, pero hay varios momentos donde Dios habla de Israel, un pueblo que está pecando, que se ha desviado, que está en su momento más terrible, más lleno de maldad. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? O mejor, Dios mismo cómo los llama, hijos rebeldes, hijos desobedientes. Es decir, que un hijo desobediente a los padres llegó a ser una forma proverbial de llamar a las personas que viven en el pecado más terrible. Lo que significa es, mis hermanos, que la desobediencia a los padres, la rebeldía contra los padres también es rebeldía y desobediencia contra Dios. Eso fue lo que hizo Cam. Yo no creo que haya violado a su padre, mis hermanos, aunque en un sentido digo, ¿y cuál es la diferencia? Es que realmente no hay diferencia, porque un hijo que deshonra a su padre, no importa lo que haga, lo ha deshonrado. Esa es la realidad. Por eso Éxodo 20:12, los 10 mandamientos. Y saben que según los expertos y la tradición judía, los 10 mandamientos están divididos
bueno, la Biblia habla de 2 tablas, pero ellos dicen que la primera tabla, allí están los mandamientos que competen a Dios. Y la segunda tabla dicen que están los mandamientos que competen al ser humano, al prójimo. ¿Saben cuál es? Entonces, en este sentido, si eso es verdad, podríamos decir, la segunda tabla ¿con qué mandamiento empieza? Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. La Biblia habla de honra. La Biblia habla de honra desde el principio, desde Génesis. Mis hermanos, la Biblia habla de honra en los 10 mandamientos y la Biblia habla de honra en el Nuevo Testamento. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo esto? Que Dios nos ayude una vez más para quienes, por la gracia de Dios, todavía tenemos nuestros padres vivos, que Dios nos ayude a honrarlos mientras todavía estén con vida, aunque obviamente nos podríamos morir primero nosotros. Para quien de pronto no haya honrado a sus padres, aquí quiero decir esto antes de ir al último punto, mis hermanos, pero recordemos que hay gracia y aquí yo quiero predicar el Evangelio. Bueno, es que estamos predicando la palabra, estamos predicando el Evangelio, pero no me puedo olvidar del mensaje central. Quizá alguien pueda estar pensando, pero yo no honré a mis padres y no los tengo con vida. Bueno, hay gracia, hay perdón. Arrepintámonos si eso ha sucedido. Y Dios nos perdona, pero entendamos que eso estuvo mal. Pero mis hermanos, esto lleva al último punto y es la maldición que trae la deshonra. La maldición trae la deshonra. No solamente Noé falló, se excedió y eso lo llevó a una vergüenza pública. Lo triste fue que uno de sus hijos se burló y en lugar de ayudar a su padre, en lugar de cubrirlo, en lugar de ser un apoyo en un momento en el que el hombre más justo cayó, pues lo aplastó. ¿Saben qué trajo eso como consecuencia, mis hermanos? Versículos 24 al 29, una maldición. Versículo 24, cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Terrible, ¿no? Se enteró, el idioma original dice, se enteró de lo que le hizo su hijo pequeño. Es que es más fuerte, es decir, es que no fue simplemente que Cam hizo algo, es que se lo hizo a su papá. Y ahí es donde los expertos dicen, no, eso tuvo que haber sido algo más que simplemente salir a contar. No fue eso. Porque es que nuevamente, ¿por qué tengo yo que entonces viví 37 años con mis padres? ¿Por qué tengo yo que estar hablando de sus vergüenzas, es decir, de sus errores, de sus fallas? Lo que estaba haciendo un instante, y Dios sabe, y yo creo que no estoy fallando en esto, porque no estoy idolatrando a los hombres, pero si es que voy a mencionar a mis padres, los mencionaré para bien. Pero no, mis hermanos, no está bien hacer esto con nuestros padres, de exponer sus errores y sus fallas. Es que literalmente dice que esto se lo hizo a Noé, su pequeño hijo. ¿Y saben qué dice el versículo 25? Entonces maldijo. Y aquí es donde está una de las partes más fuertes. No maldijo a Cam, maldijo a Canaán, el hijo de Cam. ¿Y por qué? Porque sí fue el papá. Pero desde el principio nos está diciendo, Cam tiene un hijo llamado Canaán. Y lo que pasa es que esto es muy importante y más para la audiencia primaria a quien llegó este pasaje. ¿Quiénes fueron los primeros que leyeron esta historia? Israel. ¿Conocen ustedes particularmente en dónde leyeron esta historia? Salieron de Egipto los israelitas y iban rumbo ¿a dónde? A Canaán, la tierra prometida. Pero ¿quiénes estaban en Canaán? Los cananeos. Estas personas, ¿saben lo que está diciendo aquí? Entendemos de dónde viene esa pelea, esa guerra. Entendemos de dónde viene ese odio. Hasta el día de hoy no siguen peleando allá. Bueno, no estoy seguro en este momento, estoy un poquitico atrás de noticias, pero creo que hay un cese al fuego gracias a la presidencia de Trump, al menos en Rusia y Ucrania sí, pero creo que en Oriente también. Pero hasta hace poco no se están tirando bombas. ¿Quién es? Estos mismos. Y esta frase o este nombre no está allí por casualidad. Eventualmente estos se van a convertir en los enemigos más grandes del pueblo de Dios. Eso es lo que está aquí mostrándonos de una vez la palabra de Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hay tanta guerra, tanto odio en este mundo? Porque hay hijos que no honran a sus padres. ¿Saben? Es que pensemos en eso. ¿Qué podemos esperar de los de afuera si hasta a veces los de adentro? ¿Qué podemos esperar de la gente que no nos conoce si hasta los que más nos conocen son los que más nos deshonran? O, y si lo tomamos de manera personal, ¿qué se puede esperar de alguien cuando es capaz de deshonrar a su propio padre, a su propia madre? Mis hermanos, aquí lo que nos está diciendo es, otra vez la creación es un desastre. Bueno, Dios lo sabía. Por eso Dios había prometido, no vuelva a destruir la tierra aunque esta gente sea mala.
Mis hermanos, maldito sea Canaán. Creo que la mejor interpretación, aunque hay varias, pero no las voy a decir porque creo que es esta. Lo que está diciendo es que lo que hizo Cam, y aparte de eso ya estaba su hijo. Ese es el ejemplo que le estaba dando a su hijo. ¿Qué iba a hacer su hijo? Lo mismo que estaba haciendo su padre, y eventualmente eso fue lo que pasó. Lo que aquí está diciendo la palabra de Dios es cuando un hijo deshonra a sus padres y un nieto y un bisnieto y así siguen, mis hermanos, ¿qué podemos esperar? Maldición, miseria, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Y aquí es donde muchos pretenden justificar la esclavitud, porque es lo que quiere decir, significa en el idioma original siervo de siervos. No, mis hermanos, creo que aquí lo que está diciendo es precisamente la peor esclavitud de este mundo es el pecado. La peor esclavitud está en la miseria más grande, es la persona más desdichada, aquella que no es capaz de reconocer a quienes debe honrar, a quienes debe respetar. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Me encanta esta traducción porque Reina Valera da la idea de que bendito o que Dios bendiga a Sem, pero lo que está diciendo aquí es más grande. Y esta traducción recogió lo que dice el idioma original. Bendito sea Dios, o mejor, bendito sea el Señor, bendito sea Yahweh, el Elohim de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Sabe lo que está diciendo? Pero ¿saben por qué Sem no fue como Canaán o como Can? ¿Saben por qué hubo un Sem y un Jafet que en lugar de burlarse de su padre, tomaron el vestido en sus hombros y entraron de espalda y miraban para otro lado para no avergonzar a su padre? ¿Saben por qué? Es que ni siquiera fue por Sem, fue por el Dios de Sem. Fue porque Dios ayudó a este hombre a que honrara a su padre. Y esa es la realidad. Mis hermanos, si hay hijos que honran a sus padres, si hay buenos padres, mis hermanos, es solamente por el Señor, por Dios. Porque sin Dios en el corazón no podemos esperar nada bueno, ni siquiera de nuestros hijos. Y dice el versículo 27 que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Lo que está diciendo es, aquí va a haber una guerra. Si un hijo no fue capaz de respetar a su padre, respetará a sus hermanos. Perdónenme lo que voy a decir, pero es como si la Biblia nos estuviera diciendo, este es peor que Caín. Pues Caín no respetó a su hermano, pero es que tenía a su papá y tenía el mejor papá del mundo. En ese momento, el hombre más justo, pero no fue capaz de respetarlo. Así que, ¿qué se puede esperar de un hijo así? Tanto que dice el versículo 28, Noé vivió 350 años más después del gran diluvio, pero aquí es donde está la realidad. Versículo 29, vivió 950 años y luego murió. Y también se murió, el hombre más justo. Pero mis hermanos, ¿qué acaso ese mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 12 no se repite también en el Nuevo Testamento? En Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3 dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Es el apóstol Pablo diciendo, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y aunque lo conocemos de esa manera, el idioma original da la idea de que es que ese es el mandamiento con una de las promesas más grandes, el mandamiento con más grandes promesas. Honrar a padre y madre es el mandamiento con las promesas más grandes, y no solamente es del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y esto se repitió en el Nuevo Testamento. Pero mis hermanos, para cerrar, yo quiero que pensemos en algo. Y lo decía ahorita y por eso es tan fuerte. Padres tan buenos que Dios me dio a mí, pero yo les he fallado también a ellos. Pero hay una gran realidad, como dice Gálatas 3:13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Si somos honestos, a lo mejor cuántas lágrimas hicimos o hemos hecho nosotros derramar a nuestras madres, cuántas veces hemos deshonrado a nuestros padres. Mis hermanos, en ese sentido creo que a la vez también es un pasaje que nos dice, hemos fallado, hemos cometido errores. También a la vez sería, si pudiéramos hablarle a nuestros hijos que nos hayan deshonrado, es también recordar, mis hermanos, que hoy no somos llamados a matarlos. Hoy somos llamados también a predicarles el evangelio y a entender que si ellos se arrepienten son perdonados, porque al final solo hay uno que obedeció perfectamente al Padre, y ese es Jesucristo. Y Él nos ha rescatado de la maldición. Noé maldijo a su hijo por lo que hizo, pero ¿saben qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nos libró de la maldición, aunque a lo mejor, si no todos, al menos la mayoría de nosotros, mereceríamos ser malditos.
pero hoy somos bendecidos gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Cristo vino a librarnos de la maldición. Noé tuvo que maldecir a un hijo y bendecir a otros dos. Mis hermanos, hoy tú y yo somos llamados a bendecir porque Dios, a pesar de que mereceríamos la maldición, trajo la bendición a nuestras vidas por lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Tanto que dice 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Lo dije hace un instante. Que de pronto puede estar pensando, pero yo no he honrado a mis padres, pues arrepintámonos. Cristo perdona esos pecados, pero si tenemos a nuestros padres con vida, pidámosle a Cristo que como Él ha honrado al Padre, así nosotros honremos a nuestros padres y por lo tanto honremos a Dios. Si hemos fallado en esto, Cristo nos perdona. Pero quiero terminar de esta manera. Es que Cristo no solamente nos llama a honrar a nuestros padres y no solamente Él perdona nuestros pecados, es que Él nos dio ejemplo. Hay un versículo en Lucas capítulo 2, versículo 51, la primera parte, dice: luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Este es Jesús de 12 años. ¿Recuerdan cuando fueron al templo que se les perdió a sus padres? Aunque él estaba en el templo y él les dijo, pues ustedes deberían saber dónde estaba yo. Sin embargo, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que después de ese incidente es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. ¿Cuántos años tiene? Ay, ¿qué diríamos? Un adolescente, rebelde. ¿Sí? ¿Saben qué hizo el Hijo de Dios? En esta tierra vivió en obediencia a sus padres terrenales. ¿María y José eran perfectos? Seguramente que no. ¿Uno ser el papá del Hijo de Dios? José seguramente que era tan imperfecto, pero ¿saben qué es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios no solamente se sometió al Padre en los cielos, aunque fue lo que hizo perfectamente, también se sometió a sus padres mientras estuvo en la tierra. Y según lo que se entiende, ¿saben hasta cuándo se sometió? Hasta los 30 años. Mis hermanos, Él nos dio ejemplo. ¿Qué cuentos de adolescencia ni que nada? ¿Qué cuentos de rebeldía ni que nada? Eso es pecado. Ay, mis hermanos, claro que me miro a mí mismo y digo, yo también fui un adolescente rebelde. Qué pecado tan grave. Pero quiero terminar con este pasaje que aunque pensáramos que no tiene mucha conexión y muchas veces lo traigo, es que es un pasaje tan famoso, pero creo que este pasaje nos resume esta enseñanza. Filipenses 2, 5 al 11. Solo me quiero centrar en una cosa. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Nos llama a imitar a Cristo. ¿Y por qué? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Y no sabemos el pasaje, pero quiero llegar a este punto. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesucristo, el Hijo de Dios, obedeció al Padre. ¿En qué? En todo, hasta en ir a morir en una cruz. ¿Será que si uno le dijera hoy a un hijo que obedezca, obedecería? Pero hay uno que obedeció y no fue para ir a hacer un mandado a la esquina de la tienda. No fue que lo obedeció para que arreglara su cuarto o de pronto no le hablara feo al papá o a la mamá. Fue que obedeció hasta la muerte. Por eso Él es único y Él es perfecto. El Hijo de Dios obedeció hasta la muerte. Obedeció hasta la muerte, versículo 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pero aquí es donde está el punto al que quiero llegar. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, ¿para la gloria de quién? ¿Y por qué no dice de Dios solamente? Porque nos está recordando, para la gloria de Dios Padre, porque este pasaje lo que nos está diciendo es un hijo de la gloria, que se despojó de la gloria en obediencia al Padre, que se hizo hombre en esta tierra en obediencia al Padre, pero que en esta tierra no tuvo los más grandes privilegios, sino que se humilló aún hasta la muerte en obediencia al Padre. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de obediencia al Padre. Y mis hermanos, en un pasaje donde nos habla de deshonra desde el principio, en una nueva creación donde tenemos la historia de Noé y sus hijos, donde hay un padre que perdió el control, perdió el juicio, pero hay un hijo que irrespetó a su padre y que luego un padre maldijo a su hijo por su desobediencia. Pues qué bueno que no es la única historia que tenemos, porque en Cristo tenemos una historia de honra. En Cristo tenemos al Hijo que obedeció en perfecta obediencia al Padre justo y perfecto, más grande que Noé, al Padre de los cielos. Pero su Hijo
sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Su Hijo perfecto, que obedeció perfectamente, murió por estos pecadores para que tú y yo no seamos maldecidos, hechos malditos por el Padre, aunque lo mereceríamos. Voy a decirlo de esta manera y con esto termino. Si Noé, un hombre justo, y eso que no perfecto, ante los errores de su hijo Cam lo maldijo, ¿qué mereceríamos tú y yo con un Dios en los cielos perfecto? ¿Que nos bendijera o que nos maldijera? Sin embargo, Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales y aún aquí en esta tierra por estar unidos al Hijo que obedeció como nadie, nada ni nadie jamás lo hubiera podido hacer en esta tierra. Y no solamente lo obedeció en la tierra, Él lo obedece desde la gloria eterna. Cristo cambia esta deshonra en honra. Por eso démosle gracias a Dios, que aunque no somos los hijos perfectos, Él nos está perfeccionando y que Él cambia nuestra deshonra en honra, en gloria por su gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra y en esta hora te quiero pedir dos cosas. La primera, Señor, que nos ayudas a vivir en esta verdad. No somos perfectos, pero ayúdanos a honrarte, a glorificarte como tus hijos. Para quienes tenemos todavía nuestros padres vivos, ayúdanos a honrarlos por el resto de vida que les quieras regalar, tanto a ellos como a nosotros. Que podamos entender lo grande que es honrar a nuestros padres, pero sobre todo que nuestro deseo sea honrarte a ti, Padre de los cielos. Quizá no de manera perfecta, pero imitando la perfecta obediencia de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por esa obra tan grande que hiciste con tu Hijo al salvarnos a nosotros tan pecadores. Padre, pero también lo que te quiero pedir es que tú puedas alcanzar a muchas personas que están perdidas. De hecho, en esta hora te pido por nuestros hijos, por los hijos de mis hermanos. No sé cuántos de ellos oran constantemente y piensan en ellos, porque son hijos que no te conocen, porque son hijos que te deshonran, que a lo mejor también están deshonrando a sus padres. Señor, ayúdanos a entender que si tú no haces una obra en sus corazones, pues esta es la realidad en la que ellos viven, pero es una triste realidad, una realidad de deshonra, de condenación, de desgracia. Pero Señor, alcánzalos a ellos como nos alcanzaste a nosotros, para que ellos puedan reconocer tu nombre, reconocer a tu amado Hijo Jesucristo y puedan vivir para tu gloria y tu honra y aún honrar todavía a sus padres en la tierra. Así que Padre, que esta palabra no vuelva vacía, te lo pido. Esta palabra obra en nuestros corazones y en el corazón de todo aquel que pueda escuchar esta verdad. Así que Padre, permítenos vivir en tu palabra, vivir en tu verdad. Permítenos honrar tu nombre. Permítenos honrar el nombre de tu amado Hijo Jesucristo por postrarnos ante Él para que tú seas honrado y glorificado todos los días hasta el final. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén.